Bienvenidos alumnos a una nueva clase. En esta oportunidad les voy a desarrollar la problemática del dengue. Voy a ir desarrollando algunos ítems. Les preparé una lámina donde se especifican los diferentes conceptos que voy a desarrollar y voy a ejemplificar. Vamos a desarrollar tipo de enfermedad, antecedentes históricos del dengue, el origen del término, las medidas de prevención, los ciclos de reproducción, la taxonomía, las diferencias entre vector y agente causal, la sintomatología del dengue, las características del mosquito y finalmente el tratamiento. El primer ítem que voy a desarrollar, ¿qué tipo de enfermedad es el dengue? Bueno, es un tipo de enfermedad que se considera infecciosa, tropical, vectorial y viral. Acá les dejo un cuadro también para que ustedes vayan viendo qué tipo de enfermedad es y lo puedan apreciar mediante este cuadro, ¿sí? Es un tipo de enfermedad infecciosa porque es una enfermedad que está provocada por un agente patógeno que es biológico, específicamente es un virus que una vez que ingresa al organismo se multiplica y utiliza las células hospedadoras para poder replicarse. Por eso es una enfermedad infecciosa. Aparte tiene un periodo de incubación, tiene un periodo donde se desarrolla la sintomatología y después viene la curación con secuelas o sin secuelas. Es una enfermedad además tropical porque justamente el hábitat del mosquito tiene un hábitat a una latitud determinada que va de los países que están dentro del trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio. Por ejemplo, países que tienen problemáticas, que son tropicales y tienen problemáticas con el dengue, es Indonesia, Vietnam, Tailandia, algunos países de África. En América, por ejemplo, tenemos a Panamá, a Colombia, Venezuela, Brasil, Costa Rica y Puerto Rico. Es una enfermedad vectorial porque justamente esta enfermedad es transmitida por un vector biológico que es el mosquito Aedes aegypti. Y es viral porque el agente patógeno que lo causa es un virus. Bueno, ahora vamos a ir a los antecedentes, al origen del término. ¿De dónde proviene el término dengue? Bueno, aproximadamente allá por el año 1827-28, allá por el siglo, a mediados del siglo XIX, el término dengue proviene del vocablo africano que significa dinga o dienga, que era una palabra incorporada por los esclavos africanos que eran traídos por los colonizadores y que le pusieron dengue porque justamente era una enfermedad que ellos lo atribuían a causas de los dioses, a espíritus malignos, y decían que el dengue era un ataque repentino que producía una fiebre muy alta que rompía los huesos y padecían serios dolores articulares. En esos momentos se manejaba un modelo mágico religioso para la causa de las enfermedades. No estaba elaborado una teoría sobre agentes biológicos que producían enfermedades. Entonces digamos que el término dengue es un vocablo que es de origen africano, que lo usaban los esclavos. Y también hay que agregar que los blancos, los que traficaban esclavos, decían que esa enfermedad que la asociaban con dolores articulares y fiebre alta, era producida y engendrada por la raza negra. Ese es el paradigma que se tenía en ese momento. Ahora vamos a los antecedentes históricos del dengue. Hay una hipótesis que dice, que es una explicación probable, de que el hombre, cuando exploró nuevos territorios, se interpuso en este hábitat natural del mosquito y tomó contacto con él y ahí apareció la enfermedad, con el establecimiento de nuevas poblaciones en las selvas. Pero hay un registro que fue durante el siglo II y IV después de Cristo, que dice que en los documentos chinos quedó registrado una enfermedad que quebraba los huesos, que producía fiebre alta, convulsiones y hemorragias. Ese documento dice que los chinos aducían a esa enfermedad que era un agua venenosa asociado a insectos voladores. Pero como no se tienen pruebas fehacientes,
quedó la duda si realmente se trataba de dengue. Pero el primer caso bien documentado de dengue fue en el año 1779 en el país de Indonesia, donde dice que allí apareció el primer caso y que a través de la apertura de las rutas comerciales, los navegantes y los exploradores que viajaban a nuevos territorios fueron expandiendo, fueron trasladando el mosquito con los barcos que traficaban mercancías. Paralelamente a este caso, en el año 1780 quedó registrado el primer caso en Norteamérica de dengue. La hipótesis dice que el mosquito fue trasladado con los barcos negreros, los colonizadores que buscaban nuevas tierras y transportaban no solamente mercancías, sino que buscaban nuevos territorios, nuevos recursos y también transportaban esclavos. Se dice que el mosquito fue trasladado en los barcos, pero que ellos depositaban en los toneles de agua. Los toneles eran estructuras, una especie de recipientes que se almacenaba el agua de lluvia, y ahí dicen que el mosquito pudo haber puesto los huevos y haber trasladado, ¿no es cierto?, la enfermedad. Pero lo cierto es que los blancos aducían que esta enfermedad se engendraba en los negros. Bueno, no se sabía tampoco en esa época el origen, las causas biológicas de las enfermedades. Luego, desde Estados Unidos, desde el año 1780 en adelante, con esto del intercambio de esclavos y especias y también de mercancía, se trasladó, se diseminó el dengue a las colonias de América Central, Cuba, Puerto Rico, y se dice que cuando fue pasando el tiempo se fue trasladando a Colombia, Venezuela, Brasil y finalmente llegó a Argentina. Durante la década del 60 se dice que Argentina había erradicado prácticamente el dengue, pero después, en décadas sucesivas, fue reintroducido por esta apertura, por el tráfico de personas, por intercambio comercial a través de las rutas terrestres con los países limítrofes, específicamente con Brasil, Paraguay y Bolivia. Quiero aclarar, y retomando un poquito también la historia, en el año 1881, el primer médico que difundió una hipótesis de la transmisión de la fiebre amarilla fue el médico cubano Carlos Finlay, que en un congreso de Washington expuso la teoría metaxénica, que era que el mosquito era el transmisor de la fiebre amarilla. Pongo como ejemplo el de la fiebre amarilla porque sentó de base para que se pudiera saber posteriormente que el mosquito Aedes aegypti también era el agente transmisor del dengue. Bueno, ahora me voy a ir al ciclo de reproducción. ¿Cómo es el ciclo de reproducción de un mosquito? El mosquito, una vez que el mosquito macho copula al mosquito hembra, se producen los huevos, el mosquito hembra va y busca una película de agua, allí deposita aproximadamente 300 huevos y los huevos se transforman en larvas que tienen 4 periodos de crecimiento con un margen de 48 horas cada uno. Y finalmente se transforman en pupa, luego un imago y sale el nuevo mosquito. Se cree que el mosquito no nace con el virus del dengue, sino que el mosquito lo que hace es picar a una persona enferma, se alimenta de la sangre porque necesita para su metabolismo, para volar, para desplazarse, pero también para que los huevos puedan crecer. Por eso se dice que este mosquito es hematófago y el que transmite la enfermedad es el mosquito hembra, Aedes aegypti. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo puede ser la ruta del dengue, o sea, cómo se puede trasladar de una región a otra. En el año 2009 hubo una epidemia que empezó con 900 casos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Yo les voy a mostrar un mapa aquí, donde cómo el dengue puede trasladarse de un país a otro. Empezó en la figura 1, ahí tienen a Santa Cruz de la Sierra, ahí fíjense con color rojo que yo la pinto a la ciudad, para que se den cuenta que por el tráfico de personas, porque obviamente hay intercambio comercial y demás, llegó a las ciudades de Sucre, Cochabamba y Tarija. Luego, fíjense en la imagen número 2, sigan la flecha azul, pasó de Tarija a un país limítrofe
a una ciudad, perdón, al país limítrofe de Argentina, pero a una ciudad que linda con Bolivia, que es Yacuiba. De Yacuiba pasó a Pocitos, que tiene una conexión con un puente con Salvador Massa. Y por ahí, a través de la ruta comercial, siguiendo a las personas, el dengue se trasladó a Salvador Massa. Luego bajó por la ruta nacional 34, o sea que la ruta del dengue es una ruta geográfica, ¿sí? Pasó a las ciudades de Tartagal, Mosconi y Orán. Y luego llegó a Chaco por la ruta nacional 16. También fíjense en la figura 4 que llegó hasta Catamarca y Tucumán. ¿Cuáles fueron los factores que condicionaron esta ruta del dengue? Acá se los muestro, ¿sí? Son condiciones ecológicas que favorecen la propagación del dengue, zonas geográficas de las Américas que van del 45 grado norte a 35 latitud sur. Y los nichos ecológicos es que el mosquito tiene una altitud no mayor a 1800 metros. Fíjese ahí en el cuadro, si lo pueden apreciar, que se tienen que dar las condiciones ecológicas, las condiciones climáticas, las condiciones sociales, que están dadas, por ejemplo, por la densidad poblacional, por los patrones de urbanización y el abastecimiento de agua. Todas esas características que le nombré, los factores, favorecen la propagación del virus del dengue. Además de las condiciones ecológicas y las condiciones sociales, tenemos condiciones de temperatura, humedad y régimen de lluvia, que son factores que favorecen la proliferación de los mosquitos. El dengue es una problemática endémica en Argentina. Involucra todos los años a las siguientes provincias, que son las provincias que limitan con Bolivia, con Paraguay y Brasil. Fíjense ahí que las tengo pintadas de color. Las provincias con problemáticas del dengue son Jujuy, Salta, Formosa, Misiones, Corrientes y también Chaco. Todos los años se registran casos endémicos, pero pueden haber casos en otras provincias como Buenos Aires, pero generalmente se da por el traslado de personas que van por una cuestión o comercial o por turismo, se contraen el dengue en esas provincias, lo traen y esa persona que está infectada del dengue se lo transmite a otra. Obviamente como intermediario siempre tiene que estar el mosquito, y se generan casos autóctonos en la provincia de Buenos Aires o en otras provincias. Bueno, ahora voy a ir a la taxonomía del virus. El virus del dengue está clasificado como flavivirus. ¿Por qué? Porque el material genético que tiene el virus, este agente patógeno, es ARN. Y además es un arbovirus porque el virus utiliza como reservorio al mosquito del dengue, ¿sí? Que es el vector biológico. Acá les voy a mostrar el virus, ¿sí? Fíjense que tiene todas las partes básicas de un virus, el virus del dengue. Ahí fíjense que el material genético está formado por ARN, tiene proteínas de membrana y proteínas que recubren la cápside. Fíjense las referencias, se los dejo un ratito. Está la membrana celular, está la proteína C, que forma parte integrante de la cápside, la proteína M, el ARN, la nucleocápside y la proteína E que está en la membrana. Todas estas proteínas favorecen que el virus, cuando ingresa al organismo, parasite la célula hospedadora y se puede multiplicar en las mismas. Bueno, ahora voy a ir a las características del mosquito, al ciclo de infección. ¿Cómo se produce este ciclo de infección del dengue? Bueno, lo primero que se necesita es una persona que esté enferma de dengue. El mosquito Aedes aegypti, que no tiene el virus del dengue, pica a una persona infectada, puede picar repetidas veces. Se dice que cuando se alimenta de sangre puede aumentar su abdomen de 2 a 4 veces. Luego ese mosquito infectado pica a una persona sana y disemina el ciclo de la infección. O sea que de persona a persona siempre se necesita como intermediario al mosquito infectado. Ahora vamos a ir al diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Cuando, por ejemplo, una persona presenta fiebre alta en una de las provincias que son endémicas,
Lo primero, no debe automedicarse. Tiene que concurrir a una entidad médica para que, mediante un análisis clínico con un conteo de células, se pueda detectar si realmente se trata de dengue, porque muchas veces los síntomas de la gripe son muy parecidos al dengue, muchas personas se automedican y eso puede causar serias consecuencias a las personas. Así que primero hay que establecer un buen diagnóstico. Luego vamos a ir a la sintomatología del dengue. ¿Cuáles son los síntomas característicos? Bueno, es fiebre alta, dolor detrás de los ojos, que se llaman dolores retroorbitales, dolores musculares, que se llaman mialgias, dolores en las articulaciones, que se llaman artalgias, un decaimiento general, pueden producir vómitos, descompostura y también un sarpullido, que son como pintitas rojas muy parecidas a la de la rubiola, que se produce en el torso y en las extremidades. Lo que no produce el dengue es tos y catarro. Con respecto al tratamiento del dengue, bueno, la incubación del virus del dengue dura aproximadamente de 4 a 8 días. Cuando la persona es diagnosticada con la enfermedad del dengue, no se le da un tratamiento específico, porque no existe un tratamiento específico para el dengue, pero sí los médicos van a tratar los síntomas por separado, que consiste en aislar a la persona, rehidratarla y darle analgésicos para bajar la fiebre y descanso. Bueno, ahora vamos a ir a los niveles de prevención que pueden darse desde lo individual o desde el grupo familiar o desde entidades sanitarias o de las entidades políticas. Las medidas de prevención primaria son las que limitan la incidencia de la aparición del dengue, que impide que aparezcan los casos. Voy a dar ejemplos en esta lámina. Por ejemplo, tienen que limpiar las alcantarillas, que es un foco de infección, de proliferación de mosquitos, limpiar los montículos de hoja, cortar el pasto, las piletas deben estar tapadas, limpiar las zanjas, no dejarlas cubiertas de autos porque cuando llueven acumulan agua y eso ayuda a que el mosquito vaya y deposite los huevos y aparezcan larvas y aparezcan los mosquitos. La cubierta de los autos, como ya mencioné, los envases abandonados, hay que fijarse que no queden llenos de agua, y las tapitas de botella. Desde el Estado también se pueden adoptar medidas para limitar la incidencia de la aparición del dengue. Las campañas publicitarias son muy importantes porque llegan a toda la población, las campañas de radio, las campañas de televisión, porque el mensaje que dan es de las medidas que debe adoptar la población para poder eliminar las larvas o eliminar el mosquito en los domicilios. Otra medida muy importante del Estado es la fumigación, que estaría eliminando larvas y mosquitos. Debajo tienen una imagen de Margaret Chan, que es la ex secretaria de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, que decía que todos los años hay problemáticas del dengue en los países tropicales y subtropicales, incluido la Argentina, y que el Estado debe difundir medidas de prevención, entregar espirales y entregar repelentes, ayudar a la población más vulnerable en estado de pobreza que no tiene acceso a esos niveles de prevención. Antes de terminar el video, quiero aclarar que el mosquito Aedes aegypti transmite el dengue, no lo produce. Es un vector biológico que porta el virus. Lo que causa la enfermedad es el virus del dengue. Y que hay circulando, tanto en Argentina y en todos los países, 4 serotipos del dengue. El dengue 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, si una persona se llega a infectar de dengue con la cepa del serotipo 1, va a quedar inmunizado con la del tipo 1. Pero si se vuelve a infectar con otra cepa distinta, va a padecer lo que se llama el dengue hemorrágico, que es mortal. Todos los años en Argentina y en el mundo se producen muertes por dengue hemorrágico. Bueno, quedó por concluida la clase y espero que les haya sido informativa, que les haya gustado y bueno, nos volveremos a encontrar con una nueva temática. Hasta pronto.